Si pagas extra hacia una hipoteca de $500,000 y lo cortas de 30 a 15 años, te ahorras $389,381,26. Pero si agarras ese dinero extra y lo inviertes en la bolsa de valores en vez de pagarle extra a la hipoteca, tendrás $443,014,50 al final de los 15 años. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Terminar de pagar tu hipoteca en 15 años y ahorrarte $389,381,26? ¿O no ahorrar en intereses, pero tener $443,014,50 en tu cuenta de inversiones al final de los 15 años? Déjamelo saber en los comentarios. Bienvenidos a Novarise, tu canal de educación financiera. Aquí hablamos de todo un poco acerca de las inversiones, acerca de bienes raíces, inversión en la bolsa, en metales preciosos y en negocios. El episodio de hoy está cargado de números. Hace unos días vi un video de una creadora de contenido en Instagram, en donde ella menciona que era mucho mejor no pagarle extra a la hipoteca. Ella comenta que los ahorros en intereses no justifica ese tipo de sacrificio financiero y que era mejor agarrar ese dinero que hubieses utilizado como pagos extras y sería mucho mejor invertir ese dinero en la bolsa de valores, como por ejemplo en el mercado del S&P 500. De esa forma, esa inversión en la bolsa de valores generaría mucho más dinero para ti que los intereses ahorrados en la hipoteca. Me gustó mucho su analogía, pero como yo soy de confiar para verificar, decidí correr los números por mi cuenta. Y estos fueron los resultados. Ahora, una vez más, este video se enfoca mucho en los números. Y dependiendo de cuándo te estés sintonizando a este video, puede que la tasa de interés haya cambiado. Así que les voy a pedir que por favor enfóquense en los fundamentos, es decir, los conceptos que voy a enseñar en el día de hoy en vez de los números, porque por algo se llaman fundamentos. Si entiendes bien los fundamentos, el ejercicio se va a dar independientemente si la tasa es de 4%, 5%, 6, 7 o hasta de 10% de interés. Ahora sí, pasemos a los números. Entonces, supongamos que tienes una hipoteca de $500,000 con una tasa de interés del 7% y es una hipoteca de 30 años. Eso quiere decir que los pagos de principal e interés, que es lo único que nos estamos enfocando, serían de $3,321,51. Esto no incluye impuestos y tampoco incluye taxes. Solamente estamos hablando de la deuda en sí, que es el principal y los intereses. Entonces, cuando tú tomas en contexto la deuda más todos los intereses pagados, al final de 30 años habrás pagado un total de $1,197,544,49. Es decir, de esa deuda de $500,000, estás pagando $697,544,19 en intereses solamente. Eso es el contexto de la hipoteca de $500,000 sin abonarle nada extra, pagándolo por un periodo de 30 años. Ahora, lo que sugiere esta creadora de contenido es que vamos a abonarle extra y acortar esta hipoteca de $500,000 y pagarla en 15 años en vez de 30. Y los números se verían así. Todos los meses tienes que pagar extra $1,173,34 para un total mensual de $4,499,85. Ese va a ser tu nuevo pago. Haciendo eso, el pago al final de los 15 años, sumando la deuda de $500,000 más los nuevos intereses, serían de $808,163,24, la cual quiere decir que en interés estarías pagando $308,163,24. Y cuando comparas este número con este número, estamos hablando de que al abonar extra a la hipoteca y acortarla de 30 a 15 años, te habrás ahorrado un total de $389,381,26. ¿Me siguen hasta el momento? De ser así, déjenme un like abajito para dejarme saber que les gusta el contenido de este tipo y seguiré creando más videos de este tipo. Ahora, volviendo a la sugerencia de esa creadora de contenido en Instagram, ella menciona que es mejor agarrar este monto y en vez de pagarlo de la hipoteca, es mejor invertir este número directamente en la acción de valores en el índice del S&P 500, que según lo que ven en pantalla, tiene un retorno histórico de aproximadamente un 9.83%.
Eso es un promedio, ¿no? Recuerden que hay años que son buenos, hay otros que bajan y obviamente a lo largo, porque estamos hablando de invertir en la bolsa de valores a largo plazo, estamos hablando de invertir en 15 o 30 años, todo eso se va corrigiendo a la larga y de ahí es que sale el retorno del 9.83%. Entonces, abonando 1.173,34 todos los meses por los siguientes 15 años, le creará un total de $443,014.50. Y ahí está la pregunta que hace ella. ¿Qué prefieres? ¿Ahorrarte $389,000, 381,26 al final de los 15 años, o prefieres tener en tu cuenta $443,014,50? Como verán, la diferencia es algo notable. Yo sé que el tema de los ahorros, pues se siente bien ahorrar, pero en realidad el ahorro no lo estás viendo en tu bolsillo. Es un número que queda en tu subconsciente, por decirlo así, y es la parte emocional de saber que estás ahorrando en intereses. Cuando hablamos de la bolsa de valores, estamos hablando que estos $443,014,50 es más tangible en el sentido de que lo ves en tu cuenta, sabes que lo puedes liquidar y que puedes utilizar ese dinero para lo que sea. Y de hecho, al invertir ese dinero en el S&P 500, te da una adición de 53,633,24 a favor de la bolsa de valores. Es decir, que el monto total es mucho mayor si decides invertir ese dinero en la bolsa de valores. ¿A qué equipo pertenecen ustedes? ¿Al que prefiero ahorrar o al que prefiere invertir ese pago extra en la bolsa de valores y tener ese efectivo en la cuenta? Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora, la cosa no termina ahí. Está muy interesante ese tema y el debate, pero aquí esa creadora de contenido, ella comenta que una vez que llegues a ese punto de los 15 años, tienes 3 opciones. La primera, si eres del equipo, prefiero ahorrarme los intereses y pagar la hipoteca rápido para estar tranquila, pues te felicito, ya terminaste de pagar tu hipoteca en 15 años y ya no le des nada al banco en ese aspecto. Todavía continúas siendo responsable del seguro de la casa, de los impuestos de propiedades, pero por lo menos con el banco ya no tienes deuda hipotecaria. Ese es el primer escenario. En cuanto a los otros 2 escenarios, esos pertenecen al equipo de inversión en la bolsa de valores. Y esos escenarios se ven así. El escenario 2 que comenta esta creadora es que no deberías parar en 15 años. Ella dice que deberías seguir invirtiendo tu dinero por unos 15 años más para totalizar 30 años. Y cuando haces eso, tu inversión total en la bolsa de valores va a tener un monto final de $2,454,414,73. Ese monto se llega teniendo tu hipoteca por 30 años sin pagar nada extra, sino que agarras esa diferencia de 1.173,34 y lo inviertes en la bolsa de valores en los siguientes 30 años. De ahí es que llega este monto, porque estamos hablando del interés compuesto. Entonces, 30 años invirtiendo y dejando que todo se acumule, crea un efecto de bola de nieve y así es como potencialmente se puede llegar a $2,454,414,73. Y cuando comparas este número, los 2 millones, con el total pagado por la casa, estamos hablando de que el escoger invertir en la bolsa de valores por los siguientes 30 años te va a dar $1,256,870,24 más en tu bolsillo que estar preocupándote por la hipoteca. Como verán, es una manera muy interesante de poner las dos cosas en perspectiva. Sí, es cierto que la deuda hipotecaria termina siendo mucho más al final de los 30 años, pero mira la alternativa de no abonarle extra a la hipoteca y simplemente seguir invirtiendo eso en la bolsa de valores. Entonces, al final de los 30 años, terminas de pagar tu casa, pero también tienes un buen monto en reserva esperándote para la jubilación. Pero la cosa no termina ahí. Hay un tercer escenario, ¿no? Para aquellos que dicen, es que en 30 años yo no sé si voy a estar vivo, ¿no? Porque he visto esos comentarios de vez en cuando en el canal. Entonces, si tú no sabes si vas a estar vivo en los siguientes 30 años, al menos trata de mantenerte vivo hasta los siguientes 15 años. Porque en los siguientes 15 años, esto es lo que puede pasar. El balance de tu hipoteca al final de los 15 años, asumiendo que no estés abonando nada extra, estaría en $371,255,19. Pero al final de esos 15 años, ya que no abonaste extra de la hipoteca y decidiste invertirlo en el S&P 500, estamos hablando de que
tendrías al final de esos 15 años 443,014,50, ¿no? Entonces, una vez más, poniendo ambos números en perspectiva. Entonces, lo que sugiere esta creadora de contenido es que si al final de los 15 años, vamos a decir, te aburriste de estar pagando la hipoteca y quieres salir de toda ella, lo que puedes hacer es liquidar parte de tu portafolio de la bolsa de valores y agarrar ese dinero y terminar de pagar la hipoteca por completo. Y por más creativo que haya sonado eso, ahí mismo es donde me agarró como que con como que no me cuadra, ¿no? Porque sí, suena muy chévere hacer ese sacrificio hasta el año 15 y tener esa inversión grande y tener la opción de liquidar el dinero de la bolsa de valores. Pero lo que ella no menciona es qué sucede con el tema de los impuestos, porque al haber dejado que ese dinero se acumulara a lo largo de 15 años, eso quiere decir que estamos teniendo ganancias capitales, es decir, lo que gana la inversión. Y recuerden que el gobierno, Uncle Sam, el IRS, no te va a dejar pasar la página así como así. Entonces, si tuviste algún tipo de ganancia al momento de venderla, tienes que declarar esas ganancias. Y así tú no lo quieras declarar, las mismas agencias que llevan el control del dinero que tú inviertes en la bolsa de valores te van a dar una 1099 y esa 1099 de por sí ya está reportada ante el IRS y es responsabilidad de cada contribuidor reportar ese formulario de la 1099 al momento de declarar sus impuestos. Entonces me quedé como que con la curiosidad, ¿no? Entonces como que con muchas ganas. Y me pregunté, ok, supongamos que yo implemente algo similar a lo que sugiere esta creadora de contenido y decido liquidar mis acciones. ¿Qué pasará al final de los 15 años? Entonces pago la hipoteca y obviamente tengo que declarar esos impuestos. ¿Será que del dinero que me sobra en la bolsa de valores me alcanzaría para pagar esos impuestos? ¿O será que a lo mejor termino debiendo mucho más impuestos y en realidad no hubo ningún tipo de beneficio financiero, que a lo mejor queden en las mismas? Y de ahí es que decidí sacar unas cuentas adicionales para ver cómo se veía la cosa. Entonces, hablando del tema de los impuestos, solo para darles contexto, obviamente no soy contadora ni nada por el estilo, pero a mí me gusta como que sacar esas cuentas para darme una idea del aproximado del monto con el que estoy trabajando. Obviamente ya una vez que uno se sienta a declarar esos impuestos con su contador, pues uno tiene ese número exacto, pero a mí me gusta tener una idea de antemano. Entonces, volviendo a los números que compartió esta creadora de contenido, si yo aparto esos 1,173,34 y lo invierto en la bolsa de valores por los siguientes 15 años, estamos hablando de que estoy haciendo un total de 180 transacciones, porque todos los meses agarro 1,173 y lo invierto en la bolsa de valores. Estamos hablando de que estoy haciendo una contribución total hacia la bolsa de valores de 211,201,12. Ese es el total de lo que yo estaría poniendo en mi bolsillo en los siguientes 15 años. Y cuando restas estos dos números, estamos hablando de que yo tuve una ganancia de 231,813,38 centavos, porque estamos restando el valor del portafolio, que son los 443,000 al final de los 15 años, con la inversión inicial, que son los 211,000. Eso quiere decir que estos 231,000 que tú ves aquí, este monto está sujeto a impuestos. Ahora que ya entienden el contexto y la analogía cómo funciona, utilicemos los números del escenario en sí, de la hipoteca. Entonces, si yo agarro mi dinero disponible de la bolsa de valores y agarro y pago el balance de la hipoteca, que son 371,255,19, eso quiere decir que al final de toda esta transacción yo todavía tendría en mi portafolio de la bolsa de valores 71,759,31 centavos. Eso es lo que me quedaría a mí disponible para hacer lo que yo quiera con ese dinero, ¿no? Ya terminé de pagar la hipoteca y eso es lo que queda en mi cuenta de inversiones. Pero recuerden que yo lo que estoy buscando aquí es tener un aproximado de cuánto me toca pagar en impuestos al haber liquidado parte de mi portafolio en la bolsa de valores para pagar la hipoteca. Y quiero asegurarme si estos $71,000 que tengo acá me alcanzaría para pagarle los impuestos a Uncle Sam. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que sacar una cuenta extra. Y eso sería tomando en cuenta el valor del balance de la hipoteca, que son 371,255,19. Este es el balance de la hipoteca. Y se lo resto a mi inversión inicial, ¿no? Que es de $211,000 con 201,12 centavos. Y eso quiere decir que $160,000 con 54 y 38 centavos estaría sujeto a impuestos. Ahora, una vez más, no soy una contadora
no digo que este es el número exacto porque el cálculo de las ganancias capitales va a cambiar dependiendo del tipo de acción que tú vendes. No es lo mismo vender una acción que compraste hace 15 años que vender una acción que compraste recientemente. ¿Por qué? Porque la que compraste hace 15 años ha ganado mucho más valor en ganancias capitales que una acción que compraste recientemente. Entonces, estos 160 es solamente para darme una idea de cómo se verían los impuestos ante el evento de que yo decida implementar la estrategia que esta creadora de contenido está recomendando. Ahora, para aquellos que no saben, las ganancias capitales también tienen diferentes estratos. Es decir, que dependiendo del monto, puedes pagar más o menos impuestos. Y bajo este ejemplo, eso quiere decir que a mí me corresponde el estrato del 15% porque el monto va justamente en ese rango. Y al tomar en cuenta cómo se separan los tramos impositivos, estamos hablando de que hasta 48,350 no estaría pagando impuestos, pero todo lo que va por encima de eso está sujeto al 15%. Entonces, si estamos hablando de 160,054,38 centavos y le resto 48,350, estamos hablando que el monto final que está sujeto a ese 15% de impuestos es de 111,704,38. Y al pagar un tramo impositivo del 15%, estamos hablando que me corresponde pagar aproximadamente $16,755,66 en impuestos de ganancia capital. ¿Cómo puedo pagar esos impuestos? Bueno, muy sencillo. Una es de mi bolsillo, es decir, cash, si tengo el dinero, o la otra es liquidando el dinero que tengo acá para pagar parte de esos impuestos. Y obviamente esa liquidación va a crear otra 1099 y todo lo demás, pero ya sería para el año siguiente. Entonces, sacando la cuenta final, si decido liquidar parte de mis acciones para pagarle los impuestos a Uncle Sam en ganancias capitales, todavía me quedarían 55,003,65 centavos en mi portafolio de la bolsa de valores. Una vez más, enfóquese en los conceptos y no tanto en los números, porque dependiendo del momento que estés viendo este video, la tasa de interés, así como el retorno del S&P 500, puede variar. El punto es entender el fundamento de manera que tú puedas sacar las mismas cuentas para tomar tu propia decisión. Ahora, el veredicto final. ¿Con cuál de las tres opciones estoy de acuerdo? Yo personalmente estoy de acuerdo con la opción de los 15 años, porque todavía me da ganancias al final de los 15 años, a pesar de que tenga que pagar impuestos. Entonces, si se presenta esa oportunidad, yo implementaría lo mismo. Ahora, cada quien es diferente. Yo sé que para algunas personas no hay dinero que valga la paz mental de terminar de pagar la casa, y eso está completamente bien. Lo importante es saber que tienen opciones y que terminar de pagar la hipoteca rápido no es la única opción. También está la opción de ponerse creativos con la diferencia, de agarrar ese dinero e invertirlo en otro activo para que siga creciendo. Ahora, en cuanto a tu escenario, ¿cuál de esos tres implementarías? ¿Preferirías pagar la casa por completo? ¿Agarrarías la estrategia de los 15 años y luego agarras el dinero de la bolsa y terminas de pagar la hipoteca? ¿O prefieres simplemente seguir invirtiendo a lo largo de los 30 años para tener esos 2 millones y pico en tu cuenta de brokerage? Ahora, para aquellos que están interesados en pagar su hipoteca rápido, los invito a que vean este video para que consigan maneras creativas de pagar la hipoteca rápido y también tener acceso a una calculadora que les permite sacar esos ahorros con más precisión. Los veo en el siguiente video. Chaito, bye.